Lo de nuestro tema de hoy es el número 16 en la serie Conociendo a Dios. ¿17? Oh, bueno, ese. Y gracias. Y el título es Él es omnipresente. Él es omnipresente. Vamos casi a la mitad, mis amados hermanos, de lo que el Señor ha dispuesto a compartir para conocerle más. O sea que todavía nos falta un buen rato. Por ahí de agosto creo estaremos terminando, si Dios así lo permite. Y hoy veremos esta característica o atributo o perfección de Dios que lleva por título Él es omnipresente, dentro de nuestra serie Conociendo a Dios. Sí, serie sí, creo que es el número 16. Vamos a verificar ahí, es que son tantos, ¿verdad? Pero vamos a publicar la lista para que ustedes los tengan con las referencias a nuestros canales, por si se les pasó alguno, pues puedan verlo ahí o volverlo a ver, por supuesto. Este tema se va a ver en dos partes porque no alcanza una sola hora para cubrir todo lo que el Señor me ha indicado. Así es que hoy veremos la primera parte del tema, Él es omnipresente. Oremos al Señor para que Él, ahora que estamos en su presencia, tenga bien hablarnos por medio de su palabra. Amado Dios, cuántas gracias te damos, Señor, por tus bondades, por tus misericordias, por el infinito amor que nos tienes, Señor, porque tú te has dado a ti mismo, Señor, te despojaste de ti mismo y nos diste vida eterna en Cristo Jesús. Por eso te damos gracias, Señor, porque ahora podemos entrar confiadamente hasta tu trono de gracia y hallar misericordia para el oportuno socorro. Por el acceso que nos has dado, Jesucristo, te damos gracias, te damos la gloria. Gracias no solamente por estar presente en este lugar, sino también por habitar en nuestro cuerpo, por habitar en nuestro ser y hacer de nosotros tu morada y tu habitación. Sabemos que algún día estaremos delante de tu presencia por la eternidad sin estorbos de un cuerpo físico, honrándote, adorándote y glorificando y disfrutando de la maravillosa presencia de Dios en nuestra vida. Por eso te damos gracias, Señor, por darnos una prueba de lo que es estar en tu presencia en esta tierra y sabemos que algún día lo haremos para siempre delante de ti. Por todo esto te damos gracias, Señor, rogándote que nos hables a través del mensaje de esta tarde en el nombre de Jesús. Amén. Qué gozo estar, hermanos, nuevamente reunidos para estudiar su palabra. Y quiero que abra su Biblia conmigo en el versículo base de este mensaje, el Salmo 139. Aquí en el Salmo 39 encontramos varios atributos de Dios. Encontramos la omnisciencia, que ya lo vimos en las 3 semanas anteriores. Encontramos también la omnipotencia. Y ahora nos vamos a enfocar en la omnipresencia. Salmo 139, versículo 7 al 10. Yo lo leeré en la versión Reina Valera actualizada, la que se proyecta aquí. Puede diferir un poco de la versión que usted tenga, pero en esencia el mensaje es el mismo. Salmo 139, versículos 7 al 10. Dice así la palabra del Señor. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hago mi cama, allí tú estás. Si tomo las alas del alba y habito en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. En este pasaje, en estos versículos que hemos leído, encontramos que Dios está en lo más alto, como dice aquí el Salmo, en el versículo 8, en los cielos, que es lo más alto, en el Seol, que es lo más profundo de la tierra, dice, y en las alas del alba, es decir, donde sale el sol, y hasta el otro extremo del mar, dice, aún allí me guiará tu mano. Por eso el salmista se pregunta, ¿a dónde podré huir de tu espíritu? ¿A dónde podré huir de tu presencia? Y mire, la palabra que aquí tenemos traducido al español como presencia es una palabra hebrea que significa también rostro. Entonces podríamos decir
¿a dónde huiré de tu rostro? ¿A dónde me esconderé de tu cara? Por supuesto, la respuesta a estas preguntas es a ningún lado, en ninguna parte podemos estar lejos de Dios en el sentido de espacio, porque el Señor ocupa todo el universo. No es que el universo contenga a Dios, sino que Dios contiene en sí mismo el universo. Dios es infinito y Dios contiene todas las cosas dentro de sí. Esto significa que Dios es infinitamente más grande que todo el universo. Creo que usted y yo tenemos más o menos una noción por lo que han hecho los científicos en cuanto a medir las distancias en el espacio infinito, que es finito porque está contenido en Dios, y no le vemos un fin, pues aún más allá de lo que el hombre pueda captar, Dios está, porque Él contiene todas las cosas en sí mismo. Por eso, este atributo de la omnipresencia es un atributo exclusivo de Dios. Solamente Dios es omnipresente, que significa presente en todo lugar. Omnipresente lo podemos traducir como que Él está presente en todo lugar, con todo su ser, al mismo tiempo. Nuevamente lo digo, omnipresente significa que Dios está presente en todo lugar, con todo su ser, al mismo tiempo. No es que una parte de Dios esté aquí y otra parte de Dios esté por allá y otra parte de Dios esté más allá. No, todo Dios, con toda su esencia, con toda su naturaleza, con todo lo que Él es, está en todo lugar al mismo tiempo. Vamos a ver la diferenciación de cómo es que si Dios está en todo lugar, ¿por qué se percibe diferente la presencia de Dios? Pero entendemos entonces que Dios ocupa todo lugar de la creación. Y es un atributo, como le dije, exclusivo de Dios. Nadie más que Él es omnipresente. Por eso, como Él está presente en todo lugar, Él está ahorita mismo en su casa, en su negocio, con sus familiares que no están aquí. Allí está Dios. Dios está aquí. Dios está con los niños. Dios está en el salón que está acá al lado. Dios está en todo lugar. Y como Dios está en todo lugar, entonces es por eso que Dios es omnisciente. Él tiene la capacidad, esa perfección exclusiva de Él, de poder captar todo. No solamente lo visible, sino aún lo invisible a nuestros ojos. Por eso el Señor percibe nuestras palabras, conoce nuestras acciones, porque Él está presente en todo lugar y nada le es oculto, nada le es desconocido por este mismo atributo. Ahora bien, significa esto entonces, el lugar que usted se imagine, ahí está Dios. Yo recuerdo cuando era niño en mis primeras clases de Biblia, le daban uno un folletito y tenía uno que aprendérselo de memoria, aunque no le entendiera nada, le hacían preguntas y contestaba las respuestas que estaban ahí, aunque no entendía el significado. Yo recuerdo que me preguntaron de niño si Dios podía estar en el cielo. ¿Qué dice usted si le preguntara eso? Sí. ¿Y Dios puede estar en las nubes? Yo dije, sí. ¿Y Dios puede estar en el fuego? Y yo dije, no. Y me preguntaron, ¿y por qué Dios no puede estar en el fuego? Y no venía esa respuesta en el librito. Dije, no sé, pero no puede estar en el fuego. Ahora entiendo por la palabra del Señor que Dios puede estar en todo lugar, aún en el lugar que usted menos se imagine que Dios puede estar, ahí Dios está. Dios está presente en todo lugar y no hay un solo espacio en toda la creación que Dios no ocupe. Porque si Dios no estuviera en un solo lugar, significa que Dios tendría límites y Dios no tiene límites. Si Dios no pudiera estar en un lugar, el que sea, significaría que Dios es
finito y Dios no es infinito. Él no está limitado, Él no está restringido, Él está en todo lugar. Tampoco significa, como algunos pasajes a veces nos hacen entender, como si Dios se trasladara de un lado a otro. No, Dios está en todo lugar. Y ahorita vamos a ver algún pasaje en la Biblia que puede confundirnos en ese sentido. Entonces, resumiendo, el atributo de la omnipresencia de Dios significa Él está presente en todo lugar, con todo su ser al mismo tiempo. ¿Lo podemos entender así? En nuestra limitada capacidad humana, tratemos de entender que Dios está en todo lugar. En contraste, como le decía, Dios es el único ser con este atributo, con esta perfección de la omnipresencia. En contraste, nadie más es omnipresente. Nadie más puede estar en todo lugar con todo su ser al mismo tiempo. Solamente Dios. Ni los ángeles, ni los demonios, ni Satanás, por supuesto ni usted y yo, podemos estar en todo lugar al mismo tiempo. Usted y yo estamos aquí, ¿verdad? Algunos quisieran tal vez estar todavía en su cama, otros quisieran tal vez estar frente a una mesa con un rico desayuno, pero usted y yo estamos aquí. No podemos estar en dos lugares al mismo tiempo, porque tenemos un cuerpo físico que nos limita a estar en otro lugar. Pero ni aun los ángeles, que no tienen un cuerpo físico, ni aun los demonios, ni aun Satanás, que son espirituales, pueden estar en dos lugares al mismo tiempo. Todos los seres creados por Dios solo pueden estar en un solo lugar al mismo tiempo. A diferencia de nosotros, los seres espirituales, como los ángeles, los demonios, nosotros nos desplazamos a una velocidad lenta. Bueno, depende con quién se compare, pero ¿qué es lo más rápido que usted y yo podemos ir? 30 kilómetros por hora, y creo que es muchísimo. Me refiero caminando. En cambio, ¿cuánto? 20, mire. Entonces, nosotros no podemos desplazarnos muy rápido porque este cuerpo, y depende de la condición física, depende de la fuerza, la agilidad, etcétera, es la velocidad que nos puedan alcanzar, ¿verdad? Hay otros que a lo mejor les gana una tortuga. Entonces, nosotros tenemos esa limitación. Bueno, los seres espirituales, me refiero a los ángeles y los demonios, ellos viajan a una velocidad extraordinariamente rápida. No podría decirle yo, la Biblia no nos da ese detalle. Algunos dicen que con la velocidad del pensamiento, otros dicen que con la velocidad de la luz. La Biblia no lo especifica, pero sí podemos creer que se mueven rapidísimo de un lugar a otro porque no tienen un cuerpo físico como nosotros, pero no están en dos lugares al mismo tiempo. Nadie más que Dios lo puede hacer. Recordará aquel pasaje cuando en Job se presenta Satanás ante Dios, ¿se acuerda? Y que le preguntó Dios en Job 1:7, ¿dónde andas? Y usted sabe que Dios pregunta no porque Él ignore algo, ya lo estudiamos aquí, sino para que la persona, o en este caso el ser, confiese lo que está haciendo. ¿Por dónde anda Satanás? ¿Y qué le responde Satanás? En Job 1:7 le dice, ando recorriendo la tierra, ando dándole vueltas a la tierra, a ver, como dice la palabra, como león rugiente buscando a quien devorar. Pero la recorre, se desplaza de un lado a otro. Ahora mismo sabrá Dios dónde se encuentra, pero él solo está en un lugar de la tierra o en el espacio. Los demonios igual, los ángeles igual. ¿Se acuerda cuando el ángel Gabriel se presentó ante Daniel y le dijo, desde que empezaste a orar, traía yo la respuesta, pero se me opuso el príncipe de Persia? ¿Se acuerda? Hasta que Miguel fue y le ayudó. Solo estaba en un lugar. Cuando el ángel Gabriel también se presenta ante María, que le anuncia, ¿verdad? Salve, llena eres de gracia, María, bendita entre todas las mujeres. Solo estaba ahí el ángel Gabriel.
Con esto le quiero decir nuevamente, por el sustento bíblico, que nadie más que Dios puede estar simultáneamente en más lugares que uno solo. Y de hecho Dios está en todo lugar. Esa es la omnipresencia. Y le decía, hay algunos pasajes que nos pueden confundir, como si Dios se moviera de un lado a otro. Si usted le pregunta a una persona, ¿dónde está Dios? ¿Qué le va a responder de forma natural? En el cielo. ¿Dónde está Dios? En el cielo. Dios está en el infierno. Dirían, no, Dios no está en el infierno. Dios está en el cielo. Pero acabamos de decir que Él es omnipresente. Entonces, ¿cómo es posible que Dios esté presente en el infierno? Vamos a verlo en la palabra del Señor para que lo entendamos. Pero decía, hay pasajes que nos pueden confundir, que nos hacen pensar como si Dios se moviera de un lado a otro. Es decir, un lado donde sí está, se mueve a un lado donde no estaba. Y como si dejara vacío o desocupara el lugar donde estaba antes. Mire, vaya conmigo a Génesis 18 y vamos a aclarar esto en la palabra del Señor. Génesis 18. Porque si Dios está en todo lugar, Dios no necesita moverse de un lado a otro. Él está aquí, y Él está allá, y Él está en todo lugar. Génesis 18, cuando el Señor se presenta con dos ángeles, ahí con Abraham, ¿verdad? Y en el versículo 21 le dice a Abraham, descenderé pues, cuando dice que, desde el 20 dice, el Señor dijo, ciertamente el clamor de Sodoma y de Gomorra es grande y el pecado de ellos se ha agraviado en extremo. Mira, ahí ya está el Señor diciendo que el pecado de Sodoma y de Gomorra es grande, es gravísimo en extremo. Versículo 21 de Génesis 19, descenderé pues para ver si han consumado su maldad según el clamor que ha llegado hasta mí, y si no, lo sabré. Pareciera como si Dios va a investigar algo y va a ir a Sodoma y a Gomorra a ver cómo están las cosas, y si no, bueno, se va a dar cuenta, ¿verdad? Pero no es así. Dios lo sabe todo, Él es omnisciente, Dios está presente en todo lugar, es omnipresente. Entonces, ¿por qué Dios dice estas cosas? Mire, lo dice por lo siguiente, versículo 17 de aquí mismo, Génesis 19. Génesis 18, discúlpeme. Génesis 18, versículo 17. Entonces el Señor dijo, he de encubrir a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y poderosa, y que en él han de ser benditas todas las naciones de la tierra. El Señor nuevamente pregunta, he de encubrir, he de ocultar, he de esconder a Abraham lo que voy a hacer. Y la respuesta es no. Dios le transmite a Abraham lo que va a hacer con Sodoma y con Gomorra. Y por eso cuando dice que va a descender, que va a ir a ver, va a averiguar cómo están las cosas, no es porque él no lo supiera, sino es para que Abraham supiera lo que Dios estaba por hacer. Dios no necesita desplazarse, Dios no necesita investigar nada, Él lo sabe todo. Y Dios no necesita pedirle permiso a nadie porque Él es soberano y Él es omnipotente. Él puede hacer lo que quiera, cuando quiera, donde quiera, con quien quiera y como quiera. Sin embargo, dice aquí, le voy a decir a Abraham, para que él me entienda, le voy a hablar en su lenguaje, voy a ir a Sodoma, haré esto y entonces veré lo que ha sucedido. Pero él no necesitaba hacerlo. Se lo explica a Abraham. ¿Lo podemos entender así? Él no necesita moverse de un lado a otro, porque si Dios necesitara moverse de un lado a otro, como le dije, significaría que dejó un espacio vacío y está ocupando ahora un lugar donde no estaba, y Dios es omnipresente, por eso no necesita moverse de un lugar a otro. Además, el que Dios se mueva de un lado a otro también significaría que Dios cambia de lugar o cambia de posición, y Dios no cambia porque Él es inmutable. Así es que cuando encontramos en la Biblia este tipo de expresiones, que Dios observa, que Dios ve, como aquí va a descender, va a averiguar este asunto,
cuando Dios escucha, Dios lo pone en la Biblia para que tú y yo entendamos aquella acción que Dios está realizando de forma activa y sepamos que Dios va a hacer algo al respecto. Pero Dios no necesita hacer nada de esto. ¿Nos queda claro? Gloria a Dios. Me da gusto. Entonces, Dios está en todo lugar, le decía. Vaya conmigo a Jeremías 23, mire. Y creo que con esto, al menos a mí en lo personal, me sirvió para entender algunas cosas que no comprendía. Y ahora que entiendo que Dios está presente en todo lugar, me da una claridad de entendimiento en algunos pasajes de la palabra del Señor, del saber que Él está presente en todo lugar. Jeremías 23, ¿ya lo tiene? Versículo 24 dice, ¿acaso? Mejor desde el 23. Jeremías 23, 23 y 24. ¿Acaso soy yo Dios de cerca y no Dios de lejos? Pregunta el Señor. ¿Acaso podrá alguien ocultarse en escondrijos para que yo no lo vea? Dice el Señor. ¿Acaso no lleno yo el cielo y la tierra? Dice el Señor. ¿Qué le respondería usted al Señor a estas preguntas? ¿Soy Dios de cerca y no Dios de lejos? Es Dios de cerca y es Dios de lejos. ¿Alguien se puede esconder, ocultarse para que yo no lo vea? ¿Qué respondería usted? Absolutamente no. ¿Acaso no lleno yo el cielo y la tierra? La respuesta es sí, absolutamente. El Señor llena todo el cielo, toda la tierra, todo el universo lo llena el Señor. Por eso le digo, no es que el universo contenga a Dios, Dios contiene al universo entero. Acompáñame al primer libro de Reyes, capítulo 8. Ahí atrás de donde nos encontrábamos, viajamos en el tiempo y nos vamos al primer libro de Reyes, capítulo 8. Y mira aquí cuando Salomón estaba dedicando el templo que había construido a Dios, en el versículo 27 del primer libro de Reyes, capítulo 8, dice la palabra del Señor. Versículo 27. Pero ¿es verdad que Dios ha de habitar sobre la tierra? ¿Qué dice usted? Sí. He aquí los cielos y los cielos de los cielos. Los cielos es lo que tenemos visible, digamos la atmósfera terrestre. Los cielos de los cielos es todo el universo. Dice, no te pueden contener. Cuánto menos este templo que he edificado. Nada puede contener a Dios. Dios contiene todo. Por eso para Salomón resultaba sorprendente como si los cielos mismos y los cielos de los cielos no pueden contener a Dios, ¿cómo ha de ser contenido en este templo? ¿Cómo es que Dios va a habitar en esta casa que el Señor, que Salomón le ha edificado al Señor? Es realmente sorprendente. Y lo estaremos viendo, Dios mediante, la próxima semana, el significado de que Dios habite en nosotros. Si los cielos no lo pueden contener, si el universo no lo puede limitar, ¿cómo es que Dios decide habitar en cada uno de sus hijos? ¿No le sorprende eso? ¿No le maravilla que digas, Dios me ha dado la vida y no solamente me ha dado el aliento, vive en mí? Qué hermoso. Si los cielos no lo pueden detener, Él decidió hacer morada y hacer habitación en cada uno de sus hijos. Y usted y yo, si somos templo del Espíritu Santo, somos privilegiados por la gracia de Dios. No porque usted y yo lo merezcamos, no por su hermosura ni su belleza, no por su corazón, sino porque Dios por su gracia decidió hacerlo en usted y en mí. Qué hermoso.
Qué hermoso es experimentar la presencia de Dios en nuestro interior. A diferencia de la gente que pasa, que vive sin Cristo, usted y yo tenemos a Dios en nosotros. Pero entonces, ¿cómo es esto si Dios habita en todo lugar y no hay espacio en el cual Dios no esté? ¿Cómo podemos entender el que Dios habite en lugares que nos parecieran tal vez inapropiados? Para Dios, como decía el salmo que leíamos al principio, el Salmo 139, versículo 8, dice nuevamente: si subo a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol, es decir, la profundidad de la tierra, hago mi cama, allí tú estás. Dios está en el cielo, que eso fue fácil creo que de entender, ¿verdad? Cuando les pregunté, ¿dónde está Dios? Todos dirían de forma natural, en el cielo. Y en todo lugar, así es. Y en el infierno, dirían, no, ¿cómo va a estar Dios en el infierno? Pues le digo que Dios también está en el infierno. Dios también está, aquí dice el salmista, en el Seol. El Seol era un lugar, o es un lugar temporal a donde van los muertos, donde están esperando la resurrección para el juicio eterno. Los muertos sin Cristo. No es el purgatorio, eso no existe. Pero es un lugar donde van los muertos de forma temporal, esperando la resurrección para el juicio eterno. Los muertos sin Cristo. Por ahí tenemos un mensaje de noviembre del año pasado. Le recomiendo que lo lea, lo vea. Si no lo ha hecho, de dónde van los muertos. Hablamos eso en noviembre del año pasado. Y los muertos en Cristo, es decir, los que mueren teniendo a Cristo como Señor y Salvador, van al paraíso. O al seno de Abraham también se le llama. Que también es un lugar temporal, pero ya están disfrutando de alguna forma de la presencia de Dios y están esperando la resurrección para recibir un cuerpo glorificado con el cual viviremos por la eternidad en la gloria de Dios. Por eso el salmista dice, si me voy a los cielos o si me voy al Seol, allí estás tú. ¿Cómo es posible entonces, repito la pregunta, que un Dios amoroso, un Dios santo, un Dios justo, benigno, bondadoso, misericordioso, esté en el infierno? El infierno, dice en Apocalipsis, o podemos llamarle el lago de fuego, es donde será arrojado Satanás y sus demonios y todos aquellos cuyos nombres no fueron encontrados en el libro de la vida. Usted sabe que se refiere a los que mueren sin Cristo en su corazón. Van a ir al lago de fuego, donde dice la palabra del Señor, van a ser atormentados. ¿Cuánto tiempo? La eternidad, día y noche, noche y día, por los siglos de los siglos, van a ser atormentados Satanás, sus demonios y todos aquellos cuyo nombre no está escrito en el libro de la vida, es decir, todos aquellos que murieron sin reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Esa es la verdad. Y le digo entonces, Dios también está ahí. Y Dios también va a estar ahí. ¿Cómo es esto? ¿Cómo entendemos o explicamos que Dios va a estar en el infierno? Si el infierno, no pensamos, ¿dónde está el diablo? ¿Qué dicen? En el infierno. ¿Y qué está haciendo? Pues está ahí trinchando, torturando. No, él también va a ser torturado. Él no está ahí todavía, pero va a estar ahí por la eternidad. Él no está ahí picándole las costillas a los muertos. Él va a ser uno más de los que van a ser atormentados y van a sufrir para siempre. Y él no está ahí, o puede estar ahí, no lo sé, pero lo vimos en Job, anda rodeando la tierra, ¿verdad? Recorriendo la tierra,
a ver a quién le hace algún daño, alguna maldad, bajo la autoridad de Dios, por supuesto. Él también está destinado a ese lugar. Entonces, ¿cómo explicamos nuevamente que Dios está ahí? Bien, Dios está en todo lugar, eso incluye los cielos, el Seol, el Hades, el infierno, el lago de fuego, el planeta más lejano que usted conozca, el sol, las estrellas, la tierra, aquí, allá, en todo lugar está Dios. La diferencia por la cual Dios está en todo lugar de forma diferente es la manifestación de su presencia. Dios está presente en todo lugar, pero se manifiesta de forma diferente según cada lugar. Vamos a explicar esto. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1, en el versículo 3, habla de Jesucristo, la palabra, el verbo, como también se le llama, el logos. Hebreos 1:3 dice, Él, es decir, Jesucristo, el Hijo de Dios, es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, del Padre se está refiriendo, quien, fíjese la palabra clave, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y cuando hubo hecho la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. La palabra clave en este pasaje es que Jesús sustenta todas las cosas. En otra traducción de este pasaje, que tal vez nos ayude a entenderlo mejor, la traducción del lenguaje actual dice en esta primera parte que he leído, dice, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, quien sustenta, dice, con su gran poder, fíjese, con su gran poder hace que el universo siga existiendo. Jesús con su gran poder sustenta todas las cosas. Jesús con su gran poder hace que el universo siga existiendo. Esto significa que si Dios no sustentara las cosas, que si Jesucristo no sustentara las cosas, nada existiría. Nada de lo que es podría ser si Dios no lo sustentara. Esto significa que Dios no solamente creó, como leemos en Génesis 1, Dios no solamente creó, sino que Dios sustenta y sigue sustentando y seguirá sustentando las cosas hasta el fin de su existencia. Entonces, viéndolo así, sabiendo que Dios está en todo lugar y que todo es sustentado por Dios, ¿quién sustenta al infierno? ¿O se mantiene solito? ¿Quién sustenta el sol? Dios. Sí, hay leyes que Dios ha creado, leyes naturales, pero el que sustenta todas las cosas es Dios. ¿Quién sustenta tu vida? ¿Quién sustenta la vida del pecador? Dios. Eso es lo más increíble, que el pecador no se da cuenta que si vive es por la gracia de Dios. Por su gracia tiene existencia y la usa para pecar y estar en contra de la voluntad de Dios. Qué ironía, qué trágico. Tú y yo nos hemos dado cuenta y reconocemos que nuestra vida depende de Dios. Venía hablando con mi esposa en la mañana de eso. Y a veces Dios nos da algunas lecciones para darnos cuenta que dependemos de Él y no del negocio, del trabajo, ni de nuestras fuerzas, de nadie. Pero tú y yo lo podemos reconocer y le damos gracias al Señor.
Y la gente que no conoce a Dios sin saberlo vive gracias a Dios y usa su vida de forma equivocada. Qué triste. Entonces, la diferencia está que aunque Dios esté en todo lugar, la diferencia está en cómo Dios se manifiesta. Esto podemos llamar el que Dios esté en todo lugar, sustentando todas las cosas. Podemos llamar lo que es la presencia sustentadora de Dios. La presencia sustentadora de Dios está en todo lugar, sustentando todo lo existente, tu vida, mi vida, al propio Satanás, los ángeles, los animales, las plantas, las piedras, la materia inanimada, los átomos, todo Dios lo sustenta, porque todo depende de Dios y nada escapa del dominio ni de la autoridad de Dios. Entonces, la diferencia en el Señor, en su manifestación, es lo que es notorio. Sabemos, por lo tanto, que Dios está en todo lugar y puede presentarse para bendecir o para castigar. Es el mismo Dios, está en todo lugar, pero se manifiesta de una forma aquí y tal vez de una forma diferente allá. O se muestra de una forma con esta persona, pero de una manera diferente con esta otra persona. Mira, acompáñame al Salmo 18 para sustentar esto que te digo. El mismo Dios, el único Dios, omnipresente, y en el Salmo 18 nos marca una diferencia en cuanto a la manifestación de Dios. Salmo 18, versículos 25 al 27. Dice así la palabra de Dios. Con el misericordioso te muestras que misericordioso e íntegro con el hombre íntegro. Con el limpio te muestras limpio y eres sagaz con el perverso. Salvas al pueblo humilde y humillas los ojos altivos. El mismo Dios tratando diferente a la gente. ¿Por qué? Porque Dios dice, se presenta, se manifiesta en misericordia con el misericordioso, íntegro con el que es íntegro, limpio con el que es limpio, pero con el perverso, con el altivo, dice, lo humillará. Rechaza el Señor el corazón altivo. El Señor rechaza al perverso, al maligno, al que hace injusticias, al que hace maldad. No tiene la gracia del favor de Dios. Tiene la gracia sustentadora que le da la vida, pero no tiene su agrado, porque el Señor no se complace en los que hacen el mal. Entonces, si Dios está en el cielo, significa que Dios manifestará en el cielo ¿qué? Su gloria, su bondad, su consuelo, su amor, su bendición, porque ahí estaremos los hijos de Dios por la eternidad. Y si Dios está presente en el infierno, ¿cómo se va a manifestar Dios en el infierno? Con castigo, con ira, con tortura, con enojo, eternos, porque Él es eterno. Su carácter es eterno y no cambia. No es decir, bueno, después de 300 siglos ya los voy a dejar descansar. No, por la eternidad. Dios está presente de forma diferente en el cielo que de forma diferente en el infierno, pero es el mismo Dios presente en ambos lugares con manifestaciones diferentes. El infierno no es infierno porque no está Dios. No, Dios está en el infierno. ¿Qué hace el infierno que sea infierno?
la ira manifiesta de Dios. Dice que Él es fuego consumidor. El cielo no es cielo porque Dios esté ahí. Bueno, lo es, pero está en todo lugar. Pero lo es por la manifestación de la bondad y la bendición de Dios. El mismo Dios en el cielo, en el infierno, al mismo tiempo, con toda su naturaleza, pero con manifestaciones diferentes en el cielo y en el infierno. Por eso la manifestación de Dios en este lugar donde nos congregamos, por eso la manifestación de Dios en tu vida, si tienes a Cristo en tu corazón, es diferente a la manifestación de Dios en otro lugar donde no se le honra, donde no se le glorifica y donde hay personas que no tienen a Cristo en su corazón. Es diferente. ¿Cuántos hace un momento que estábamos en la alabanza, en la adoración, nos sintieron y de hecho lo cantábamos? Te puedo sentir. ¿Cuántos sintieron la presencia de Dios? ¿Cuántos percibieron una presencia especial en su vida? Algo que tal vez les conmovió, tal vez les erizó la piel, tal vez les quebrantó. ¿Cuántos percibieron eso? ¿Verdad? Porque Dios está aquí presente. Está en nosotros, eso sí. Está en todo lugar, pero se manifiesta de forma diferente. Y a Dios le complace cuando tú y yo le alabamos, le adoramos con un corazón contrito y humillado, y Dios manifiesta su contentamiento, manifiesta su amor, su bondad y su hermosura y su misericordia para con nosotros. Y a veces nuestro cuerpo lo percibe, pero no porque no lo percibamos podemos pensar que Dios no está. Claro que Dios está, aunque a veces no lo logramos sentir. Pero Dios, en su bondad para con sus hijos, manifiesta su presencia de forma evidente. Así es que Dios, ocupando todo lugar, con una manifestación particular según sea el caso. Como aquí mismo, tal vez, yo espero que todos estén percibiendo que Dios les está hablando. No soy yo, sino es la palabra y el Espíritu Santo que trae el entendimiento. Yo espero que todos estén percibiendo que Dios les está hablando. ¿No te ha pasado así que a veces escuchas una predicación y dices, ¿quién le dijo mi vida? ¿Cómo sabe lo que me está pasando? Es Dios el que lo sabe y es Dios el que te está hablando, que está usando el predicador, el mensaje para hablar personalmente a tu vida. Pero también puede haber aquí, y espero no sea el caso, personas que simplemente la palabra no les está entrando, no están entendiendo, o están pensando en otras cosas, o están meditando en cualquier otro asunto menos el presente, y Dios no les está hablando de la misma manera, o al menos no están percibiendo la voz de Dios hablando a sus vidas. Ahora bien, Dios en sus manifestaciones hacia nosotros puede ser que manifieste enojo, puede ser que manifieste ira o castigo hacia nosotros, sus hijos. ¿Cuántos de aquí fueron castigados por sus padres? Todos, ¿no? Si no, crecimos sin correa, ¿no? ¿Verdad? Sí. Todos crecimos bajo la disciplina, ¿verdad? La chancla, el cinturón, no sé qué usaban. Todos sufrimos, ¿no? Ahora, ya pasados los años, unos cuantos, nos damos cuenta que, no sé si es el caso personal, pero usualmente era para corregir algo que hacíamos mal, ¿no? Y ahora nosotros, los que somos padres, lo hacemos con nuestros hijos, ¿sí o no? No estoy dando ideas, sé que usen la chancla o el cinturón, pero usamos la disciplina o el castigo con nuestros hijos para corregir algo que está mal, ¿cierto? Si los amamos, dice la palabra del Señor, que el Señor castiga al que ama.
Si amamos a nuestros hijos, tenemos que disciplinarlos y castigarlos cuando hacen algo equivocado. Bueno, Dios también puede sobre nosotros manifestar su enojo. ¿Alguno de ustedes o alguno de nosotros ha hecho enojar alguna vez a Dios? Estando en Cristo, ¿verdad? No me refiero de antes. Estando en Cristo. Y Dios tiene la autoridad para castigarnos como Él crea que necesitamos ser castigados. ¿Duele? Sí. Que la persona que más amas, el ser que veneras, que honras, esté enojado contigo, duele muchísimo. Pero no es un enojo por causa de un capricho de él, no es por un malentendido de él, no es porque malinterpretó él algo, no, es por nuestra culpa, porque fallamos y Dios tiene la autoridad para corregirnos como sea mejor. ¿No nos gusta? No, pero lo necesitamos, sí. Y mire, acompáñeme al libro de Isaías, donde el Señor habla justamente de este enojo. Estoy hablando de cómo las diferentes manifestaciones de Dios pueden incluir hacia nuestra vida el enojo, la ira o el castigo. No eternos, lo sabemos gracias a Jesucristo, pero sí de una forma que nos duele, pero la necesitamos para corregir nuestra vida. Isaías 54, versículos 7 y 8. Fíjese lo que le dice aquí, le habla al pueblo de Israel, pero es una palabra que también puede aplicar para nosotros, la iglesia de Cristo. Isaías 54, versículo 7 dice: por un breve momento te dejé, pero con gran compasión te recogeré. Al desbordarse mi ira, escondí de ti mi rostro por un momento. Pero con misericordia eterna me compadeceré de ti, dice tu Redentor, el Señor. Si tú y yo hacemos algo que le desagrada al Señor, si tú y yo pecamos, puede el Señor aplicar esto de esconder su rostro, voltearse, dice, aún desbordar su ira, dice, pero es por un momento. Hasta que tú y yo reconozcamos que nos hemos equivocado, nos arrepintamos y pidamos al Señor perdón. Y dice, me compadeceré, con misericordia eterna me compadeceré de ti. Usted y yo podemos provocar la manifestación de castigo de Dios, sí. Que Dios en su infinita misericordia no nos paga conforme a nuestras maldades, es cierto. Pero hay ocasiones en que usted y yo no aprendemos más que con la vara. Viene la advertencia, tenemos la palabra del Señor que nos exhorta y aún así decidimos desobedecer a Dios. Y nos estamos exponiendo a que el Señor descargue su enojo sobre nosotros en castigo para que entendamos. Por eso Dios permite a veces que llegue a nuestra vida el mal. A veces nos va mal, no siempre nos va bien. Y ya lo he dicho aquí y lo vuelvo a decir, los cristianos también pierden el empleo, los cristianos también enferman, los cristianos también mueren, los cristianos también son acusados injustamente, los cristianos también tienen accidentes. Eso es malo, eso no es bueno. Aunque la palabra del Señor dice que ayuda para bien, es malo porque sufrimos. Nuestra alma sufre, nuestro cuerpo sufre. A nadie le gusta estar enfermo, supongo.
¿no? Estar en cama sin poderte levantar, con temperatura, algún padecimiento. Eso es malo. Que va a ayudar para bien, sí, pero es malo. Y lo malo, Dios lo permite a nuestra vida con propósito. A veces sucede que nos acarreamos el mal por nuestras malas decisiones. Decidimos mal, nos estamos arriesgando a que nos vaya mal. Que Dios a veces en su misericordia impide eso, gloria a Dios. Pero hay momentos en los cuales el Señor dirá, pues entonces te va a alcanzar tu pecado. Y el mal llega a nuestra vida porque hacemos algo mal. O a veces el mal llega a nuestra vida porque hacemos el bien. ¿Le ha pasado eso? ¿Que hace usted el bien y le va mal? Bueno, ¿de qué se trata? ¿Jesucristo hizo algo malo? Solo vino a hacer el bien y a hacer lo bueno, a ser obediente a Dios, y le fue mal en el sentido que fue crucificado. Su cuerpo sufrió la muerte. Entonces, el apóstol Pedro dice que somos bienaventurados si por hacer el bien nos va mal, si sufrimos por causa de Dios, porque así está en su voluntad. Hacer el bien nos puede significar que nos vaya mal, pero agradamos al Señor. Eso es lo más importante. O a veces nos va mal aunque no hagamos nada. Si yo ni la debía ni la temía, y mira, nos pasó hace poco, fuimos a hacer un retiro en un cajero, una cantidad fuerte, y marcó un error. Y metimos el reclamo, dijo, tienen que esperarse no sé cuántos días, y si no se lo reembolsan, tiene que meter un escrito, y en 3 meses, tal vez, o sea, ¿qué hice mal yo? Nada. Y a veces aunque no hagas nada malo, te va mal. No es bueno, porque ese dinero ya no lo tengo y ahora tengo que reclamarlo por un error de la máquina o el programa. Pero todo esto, mis amados hermanos, es para nuestro bien. Es malo, pero es bueno a la vez. El Señor permite que eso pase para que tú y yo reconozcamos nuestra necesidad y nuestra dependencia de Dios. Es por el mal que sufrimos que apreciamos el bien, ¿cierto? Es por la enfermedad que apreciamos la salud. Es por la muerte que valoramos la vida. Por eso, aunque es malo, aunque es dañino, aunque nos duele, Dios lo permite para nuestro bien y para su gloria. El mal pone a prueba nuestra confianza en Dios, porque tú y yo daremos cuentas a Él de nuestra fe al Señor. Dios nos ama con justicia y al mismo tiempo nos juzga con amor. Al mismo tiempo que Él nos castiga, al mismo tiempo Él nos consuela. Pero quiero contrastarle todo esto que le digo acerca de el enojo, el castigo de Dios. El más grave castigo que usted y yo, como hijos de Dios, podamos sufrir en la tierra. Imagínese lo peor. Yo creo que la muerte no sería lo peor. El apóstol Pablo dijo, ¿no? Para mí el vivir es ganancia y el morir, pero para mí el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? Ganancia. Tal vez la muerte no sea el peor castigo de Dios para un cristiano. Imagínese el peor castigo que Dios puede infringir a un hijo por disciplina. Bueno, el peor castigo que usted y yo, como hijos de Dios, podamos recibir de Él, no se compara en nada al castigo que Dios infringirá a los que mueren sin Cristo. Castigo y tortura por la eternidad.
Si usted y yo sufrimos por lo que ya le dije, por hacer el mal, hacer el bien o por no hacer nada, ese sufrimiento es nada comparado con lo que el pecador va a sufrir por la eternidad, por la manifestación de la ira de Dios en el lago de fuego. Así es que usted y yo demos gracias al Señor, que si Él nos disciplina es para nuestro bien, porque dice que por un momento, por una leve tribulación, es necesario que entremos al reino de los cielos. Toda esta tribulación, toda esta angustia no se compara en nada con la gloria venidera de parte de Dios para usted y para mí. Así es que con esto le invito a que suframos con gozo. Señor, está bien, Señor. Esto es nada comparado con la gloria venidera. Esto es nada comparada con lo que le espera al pecador por la eternidad. Dios tenga misericordia y se manifieste a esos seres que aún no han reconocido a Cristo como Señor y Salvador, se manifieste, como dice la palabra del Señor, que los convenza de pecado, de justicia y de juicio. Usted y yo fuimos convencidos por el Espíritu Santo, por la gracia de Dios, y aquí estamos. Quiera el Señor convencer al pecador para que se arrepienta y asegure su eternidad en la gloria de Dios. Termino con lo siguiente. Vaya a Isaías. Aquí estamos en Isaías, discúlpeme, 55. Isaías 55, versículos 6 y 7. Dice: busquen al Señor mientras puede ser hallado. Llámenlo en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Vuélvase al Señor, quien tendrá de él misericordia, y a nuestro Dios, a quien será amplio en perdonar. Amado hermano, amigo, hermana, amiga que estás aquí, si tienes una cuenta pendiente con el Señor, no esperes más y ponte a cuentas de forma inmediata con el Señor. ¿Quieres recibir de Dios la bendición? ¿Quieres recibir de Dios la gracia, el favor? Entonces corrige si hay algo malo en tu vida. ¿Quieres recibir el castigo? ¿Quieres recibir la ira, el enojo de Dios? Eso es lo que estás expuesto a recibir si no te arrepientes de tu pecado. Quiera Dios que lo hagas en la tierra, porque si mueres en esa condición será demasiado tarde y por la eternidad sufrirás no haberlo hecho a tiempo. Ponte de pie y vamos a orar. Si tú y yo estamos en la presencia de Dios todo el tiempo, ¿cómo queremos? Y sabemos que Dios está aquí, a donde quiera que tú vayas, Dios está, en lo que quiera que tú haces, Dios está presente. ¿Cómo quieres que Dios se manifieste a tu vida? ¿En bendición? Yo creo que sí, ¿verdad? Entonces hagamos lo correcto a los ojos de Dios. ¿Quieres que Dios se manifieste a tu vida con enojo? Eso es por la desobediencia a sus principios y mandamientos. Todo lo que sembramos, cosechamos. Sembramos entonces en bendición, en el Espíritu, para cosechar lo mismo. Pido al grupo de alabanza que pase y vamos a orar al Señor.
Gracias, Señor, porque estás presente en este lugar. Rogamos, Padre, que tengas a bien manifestar, Señor, tu favor para con nosotros, Señor. Si hay alguien en este lugar que necesita ponerse a cuentas con Dios, convéncele, Señor. Convéncele, Dios, de arrepentirse, de convertirse de sus malos caminos y volverse a ti, Jesús, y para ya no apartarse más de ti. Padre, tú lo sabes todo, y por eso te rogamos, Señor, que nos hagas ver nuestro corazón como realmente es, como realmente tú lo ves. Que no nos engañemos a nosotros mismos creyendo que estamos bien si no lo estamos. Convéncenos, Padre, y en ello glorifícate, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Venimos ante ti. Venimos ante ti, Señor, para adorarte, para exaltarte, mi Rey. Venimos ante ti, Señor, a tributarte toda la gloria. Mi Dios, dile: mejor es tu presencia. Mejor es tu presencia que la vida. Es un deleite contemplar tu hermosura. Está rodeado de tu santidad y amor. Tu presencia es lo mejor. Mejor es tu presencia. Mejor es tu presencia que la vida. Es un deleite contemplar tu hermosura. Estás rodeado de tu santidad y amor. Tu presencia es lo mejor. Gracias, Señor. Aquí estamos delante de ti, Dios, exaltándote, Rey, reconociéndote como Señor de nuestras vidas. Gracias, Padre, por manifestar tu misericordia, por no pagarnos conforme a nuestra maldad, Señor. Y le venimos ante ti. Venimos ante ti, Señor, para adorarte, para exaltarte, mi Rey. Venimos ante ti, Señor, a tributarte toda la gloria. Mi Dios, mejor es tu presencia. Mejor es tu presencia que la vida. Es un deleite contemplar tu hermosura. Está rodeado de tu santidad y amor. Tu presencia es lo mejor. Mejor es tu presencia. Mejor es tu presencia que la vida.
es lo mejor. Es lo mejor tu presencia para nuestras vidas, Señor.